El tercer taller de fortalecimiento dirigido a directivos y docentes. El tema del día de hoy es metodologías activas para el desarrollo de habilidades de orden superior. Vamos a invitar a continuación a nuestro ponente, el doctor Luis Guerrero Ortiz, para el cual pues le damos un fuerte aplauso, por favor, que se encuentra con nosotros. Antes de ello, a la palabra, vamos a darle la biografía del maestro Luis Guerrero. Él es docente graduado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios completos de maestría en política educativa en la Universidad Alberto Hurtado de Chile y posgrado en terapia familiar sistémica y FACIL, periodismo narrativo y escritura creativa, Escuela de Periodismo Portátil de Buenos Aires. Ha sido profesor principal en el Instituto para la Calidad de la Universidad Católica del Perú y consultor de UNESCO en políticas de formación docente. Socio fundador de Inacción y de Foro Educativo. Ha sido consultor de GRADE, Proyecto Jorge y asesor pedagógico en el Ministerio de Educación, despacho de ministro entre el año 2002, 2010 y 2013. Ha sido asesor en la Oficina de Educación de UNICEF y el Consejo Nacional de Educación, profesor principal de la Escuela de Directores y de Gestión Educativa IPAE. Ha sido docente de posgrado en la Universidad Católica y en la Universidad Luis de Montoya. Sin más preámbulos, por favor, damos el pase al maestro Luis Guerrero Ortiz con su exposición del día de hoy. Maestro Ortiz. Muchas gracias, profesor. Bueno, buenos días, colegas. En efecto, el que ayer estuvimos en el auditorio, y eso tuvo un lado bueno y un lado malo. El lado malo fue el calor, ¿sí? Ahora nos vemos un poco más delgados gracias a la actividad del día de ayer. El lado bueno es que el ambiente era oscuro y la presentación se podía ver de una manera nítida. Así es que pongamos nuestros mejores lentes, por favor, porque mientras más atrás están ubicados, no es más difícil que puedan mirar la presentación. De todas maneras, se las voy a compartir, ¿ya? Bien. Metodologías activas y desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. Eso es el tema que nos toca ahora. ¿De qué vamos a conversar? A ver, hay cuatro, creo que mejor me pongo acá para no interrumpir. Son cuatro grandes temas que vamos a trabajar mañana y tarde. Esperemos sobrevivir hasta las 6 de la tarde. Lo primero es lo primero. Cuando trabajamos con metodologías activas, en general, con cualquier metodología, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿para qué sirve? Los métodos no son un fin en sí mismo. Los métodos son medios para lograr algo. Por lo tanto, hay un sentido donde a veces no sé si eso se puede corregir. ¿Sí? Cuando hablamos de un método, insisto, tenemos que averiguar ese método para qué sirve. Si ustedes han ido a alguna tienda, a alguna ferretería, una ferretería grande, a veces se encuentran con herramientas bien raras, extrañas, que nunca habíamos visto. Y uno la agarra y dice, ¿y esto para qué sirve? Es natural, ¿sí? Sabemos que la herramienta es un medio para lograr algo. Muy bien, cuando hablamos de metodologías activas, entonces, ¿para qué sirven las metodologías activas? Es lo primero que vamos a conversar, porque el currículo dice, y la pedagogía también, que las metodologías sí sirven para desarrollar competencias. ¿Pero qué son las competencias? Tenemos 30 años hablando de competencias y todavía para muchos colegas el concepto sigue siendo borroso. Ya vamos a hablar de eso. Segundo, la situación significativa. En todas las metodologías activas, la situación significativa es un factor clave. Pero, ¿qué cosa es una situación significativa?
también hay una cadena interminable de malos entendidos sobre el significado de una situación significativa. Tercero, vamos a hacer una revisión de algunas metodologías antiguas, explicar sus características, ¿sí? Cuáles son sus semejanzas, que son muchas, y sus diferencias, que también son significativas. Y finalmente, vamos a conversar sobre cómo planificar con metodologías activas, porque planificar con una metodología activa rompe los esquemas convencionales de planificación. Y eso es una cosa que para muchos colegas les resulta muy difícil de entender. Empecemos. Lo primero es lo primero. ¿Qué clase de aprendizaje son las competencias? Hará un par de años me invitaron colegas en una región a dar una videoconferencia y me presentaron de la siguiente manera. Acá el profesor va a venir a explicarnos algo sobre este tema nuevo de las competencias. Tema nuevo, ¿sí? Hablamos de competencias, ya les dije, desde la reforma curricular de los 90. Han pasado 30 años, 3 décadas hablando de competencias, pero para mi anfitrión era un tema nuevo. Ya vamos a explicar por qué esa idea no ha logrado penetrar la mente de la mayoría de profesores. Porque esto no solamente nos ha pasado a nosotros, ha pasado en muchos lugares. A ver, ¿qué son las competencias? Vamos a conversar con el currículo. El currículo va a decir, es la facultad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito en una situación determinada. Es la capacidad de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito en una situación determinada. Vamos a tomar el peso a esta primera frase. De pronto, cualquiera de nosotros nos hemos involucrado, queriendo o sin querer, en una situación difícil, complicada, ¿sí? Problemática. Tenemos que salir de ahí, hay que encontrar la puerta de salida, hay que resolver la situación. ¿Qué hacemos? Ponemos en juego todas las capacidades de las que disponemos para poder construir una salida. No pedimos auxilio, no llamamos a alguien para decirle, ¿y ahora qué hacemos? Y después de esto, ¿qué más sigue? ¿Y esto cómo se hace? No hacemos eso. Afrontamos la situación y ponemos en juego todo lo que sabemos. Esa primera frase me está hablando entonces de una persona autónoma y decidida. ¿Sí? Sigo leyendo. Supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las posibilidades que se tienen para resolver. Supone comprender la situación y evaluar las posibilidades para resolver. Es lógico, si yo quiero resolver un problema, lo primero que tengo que hacer es analizarlo para entenderlo. Yo no puedo resolver un problema que no he entendido de qué se trata. Es elemental, el médico no nos manda un tratamiento si no nos pide análisis primero. Porque necesita entender las causas de nuestros síntomas. Entonces, supone comprender la situación que se va a afrontar y evaluar las posibilidades. Esta segunda frase me está hablando entonces ya no solo de una persona autónoma y decidida, me está hablando además de una persona reflexiva, que afronta la situación con la mente encendida, no obedeciendo una secuencia de instrucciones, sino pensando, analizando, para poder tomar decisiones. Sigo leyendo. Esto significa ya no sé por poner en juego todos los conocimientos y todas las habilidades que uno posee y que están disponibles en el entorno, analizar las combinaciones más pertinentes para poder tomar una decisión que sea pertinente al objetivo.
Eso es lo que es. Ajá. Significa entonces identificar qué fortalezas tengo, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis saberes, para poder utilizarlos en la construcción de una solución. Ese tercer párrafo me está hablando entonces de una persona que no solamente es autónoma, decidida, reflexiva, sino que además es una persona que tiene confianza en sí misma. Una persona consciente de sus posibilidades, que conoce sus fortalezas y que sabe usarlas sin miedo a equivocarse. Esto es el perfil de una persona que actúa de forma competente. Y yo estoy absolutamente seguro que esta definición calza con la forma como ustedes actúan muchas veces enfrentando problemas difíciles. No llaman a los bomberos, la sazonan, ponen en juego todo lo que saben, piensan, analizan la situación, ¿sí? Son conscientes de la experiencia y de las habilidades que tienen y las usan y resuelven problemas difíciles. No tengo duda de eso. Lo curioso es que como personas que sabemos actuar de esa manera, tenemos dificultades para enseñar a los chicos a actuar de esa manera. ¿Qué cosas no son las competencias? Seguimos conversando con el público. Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Es usar las capacidades combinadamente y ante situaciones nuevas. ¿Qué cosa está diciendo el currículo aquí? Entre líneas, ¿qué es lo que leemos? No se les ocurra partir la competencia en pedazos. No se les ocurra enseñar la competencia a pedacitos. Ser competente no es aprender un trocito de la competencia un día, otro mañana, otro el otro mes. Ser competente es saber poner en juego todas las capacidades de la competencia para conseguir un resultado. Piensen ustedes en la cocina. Ustedes quieren hacer arroz con pato. Fantástico. El arroz con pato tiene 10 ingredientes y 4 procedimientos distintos que son consecutivos. Yo estoy seguro que cuando quieran hacer arroz con pato, ustedes no ponen hoy día un ingrediente en la olla. La otra semana ponen un segundo ingrediente. El otro mes agregan un tercer ingrediente. Jamás van a tener arroz con pato. A nadie de ustedes se les ocurriría cocinar de esa manera, porque saben que para que el arroz con pato pueda estar en su mesa, tienen que combinar los 10 ingredientes y los tienen que combinar de una cierta manera. Esa es la lógica de la competencia. Ustedes quieren aprender a manejar. Perfecto. Bueno, ¿qué tienen que aprender? A encender el auto, a poner el pie en el pedal adecuado, coger la caja de cambios y hacer el movimiento indicado, coger el timón con firmeza, mirar hacia adelante, ¿sí? Todo eso lo tienen que hacer a la vez. Si ustedes reciben clases de manejo, la clase de hoy es cómo encender el motor. Otro día les vamos a enseñar cómo sacar el timón. La siguiente semana les vamos a enseñar qué pedal tienen que apretar. ¿Cuándo van a aprender a manejar? De esa manera. Pero así es como nuestros colegas enseñan las competencias, a pedacitos. Priorizan capacidades y encima las desmenuzan en desempeño. Justamente lo que está diciendo el currículum, no se nos ocurre hacer eso. ¿Por qué el currículum enfatiza eso? Recuerden ustedes el PCM. ¿Cómo abordar el PCM en la competencia? La partida 3, conocimientos, capacidades y actitudes. No hay ningún currículum del mundo por competencias que fragmente la competencia y enciende los fragmentos de manera aislada.
Por eso es que cuando se hace un currículo nacional y se promulga en 2016, se quiere corregir esa tendencia. ¿Saben por qué hacemos eso? Yo tengo una hipótesis. Venimos de un currículum por objetivos también, ¿sí? El currículum por objetivos, ¿cómo tenía que trabajar? Agarramos objetivos generales, objetivos específicos. Temas generales y temas específicos. Los temas específicos tenían subtemas. Y eso enseñamos. Queremos enseñar la historia de la República. En una clase, no, imposible, son demasiados acontecimientos. Entonces, vamos a hablar primero de la emancipación, ¿sí? Y después de la emancipación, hechos claros. Empezamos a desagregar. Eso era comprensible en un currículum por objetivo. En un currículum por competencias, eso es inaceptable, porque entonces no se consigue el resultado. Si yo les contara, yo realmente voy a decir las cosas que ustedes conocen perfectamente, ¿no? Revisé, por ejemplo, el diseño de una sesión a propósito de las fiestas patrias del año pasado. La competencia que había sido asignada era construir interpretaciones históricas. Suena lógico, ¿no? Tratándose de la celebración del aniversario de la independencia. Se había priorizado una capacidad. Esa capacidad se le había asignado un desempeño. Ese empeño había sido precisado. Y a ese desempeño precisado se le había puesto una evidencia concreta y observable. ¿Saben cuál es la evidencia? La tengo ahí para que vean que no estoy exagerando. Participa en el desfile de carros alegóricos. Esa es la evidencia. Colegas, no es una excepción. Tengo una colección de excepciones donde las evidencias son de ese tipo. Si los chicos se suben al carro y participan en el desfile de carros alegóricos, se va a llevar una A en la competencia construir interpretaciones. Otra colega también quería trabajar la competencia, gestiona responsablemente el espacio del ambiente. Muy bien, priorizó una capacidad, eligió un desempeño, precisó el desempeño, su evidencia concreta y observable cuál fue. Arma la mochila de emergencia. Los chicos armaban la mochila, ya tenían la competencia de gestionar responsablemente el espacio del ambiente. Entonces, esa fragmentación de la competencia se ha vuelto ya un hábito profundamente instalado. A todo el mundo le parece que es natural, que así tiene que ser. ¿Cómo nos desengañamos de eso? Leyendo un currículo. Sigo leyendo. Hay que crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades que integran una competencia. Paro ahí. Esta primera frase que dice, oportunidades continuas. La competencia necesita oportunidades continuas de ser demostrada, no una. ¿Cuántas veces me encuentro con colegas que mencionan, y esta competencia no es allá la trabajemos? O sea, ya hizo una sesión para esa competencia. Listo. Ya puso notas. Ya ahora tiene que enseñar otra. Como si fuera un tema. Oportunidades continuas. ¿Por qué dice eso? Porque, colegas, las competencias son habilidades. Son habilidades complejas. Son habilidades de orden superior. Esas son las competencias. Y no existe ningún tipo de habilidad, ni habilidades cognitivas, ni habilidades socioemocionales, ni habilidades motrices, que se aprendan a partir de un instante. Todas las habilidades necesitan ejercitación, práctica constante, ensayo continuo. ¿Ustedes manejan el Excel? Usan el Excel, ¿no? No tengo dudas que lo usan, pero ustedes saben que el Excel es una de las herramientas más complejas del paquete Office, porque hay fórmulas matemáticas para activar una serie de funciones. No a todo el mundo le resulta fácil.
Recibimos una clase de Excel, 45 minutos nada más. Inmediatamente ya somos todos expertos en el manejo de Excel. ¿Sí? Ustedes saben cómo es así. Ustedes tienen que usar el Excel muchas veces. Se van a equivocar, van a lograr trabajo, van a renegar. Y van a terminar aprendiendo porque lo están utilizando en repetidas ocasiones. No hay una manera de desarrollar una habilidad si no es a través de la práctica. La misma habilidad una y otra vez. Por eso el currículo dice, hay que crear oportunidades continuas. ¿Por qué los profesores no captan eso? Porque quieren avanzar. Esta idea de que la misión principal del profesor es cumplir con un programa en un plazo determinado, nos viene del siglo XVIII. En el siglo XVIII, cuando surgen los sistemas educativos como sistemas nacionales, agrupados bajo un mismo currículo, el encargo que recibía el profesor era entregar un paquete de información en un plazo determinado. En un año tenía que entregar el paquete por cuotas. Entregaban contenidos en un determinado periodo, en el siguiente entregaban nuevos contenidos, en el siguiente nuevos contenidos hasta completar el paquete. No se podían avanzar, porque al final del año hasta el último contenido tenía que ser entregado a los muchachos. Porque al año siguiente los chicos iban a recibir otro paquete de información, uno nuevo. Se supone que no estamos en eso, ¿no? Han pasado 3 siglos desde entonces. Estamos en el siglo XXI, ya no estamos en el siglo XXI. Lo que los chicos tienen que aprender ahora no son paquetes de información, son este tipo de habilidades. Y las habilidades no se aprenden de forma simultánea. Revisen cualquier texto sobre cómo se desarrolla la vida. Un grupo humano va a desarrollar las habilidades cada uno a su ritmo, porque depende de muchos factores, de que uno pueda hacer de una forma más acelerada que otros se pueden hacer. Es muy natural, es lógico. Entonces, la idea que yo tengo que avanzar, que no me puedo atrasar, hace que el profesor ya haga una actividad para una competencia y después hace otra actividad para otra, porque tiene que avanzar. Como solamente has hecho esto, como no te sabe de más, entonces no, tengo que probar. Por lo tanto, el cumplimiento del plazo, la velocidad, la mayor cobertura del currículo en el menor tiempo posible, se convierte en un objetivo más importante que el aprendizaje. Quizás los chicos no están aprendiendo nada, pero yo no me puedo hacer. Así es como razonan muchos colegas nuestros. Hay que crear oportunidades continuas para que el estudiante demuestre hasta dónde es capaz de combinar de manera pertinente las diversas capacidades. Son oportunidades donde los chicos tienen que poner en juego todas las capacidades de la competencia, no una capacidad priorizada. Pero está diciendo, más claro, imposible. Y dice que hay que hacer eso. Miren, escuchen bien. Antes que verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades. Antes de verificar la adquisición aislada de contenidos o habilidades, o de distinguir entre los que aprueban y no aprueban. Cuando trabajamos con desempeño, estamos enfocándonos en la adquisición aislada de destrezas de habilidades, de contenidos. Eso es lo que vamos a decir. Y cuando estamos calificando a los muchachos al cabo de cada sesión, estamos enfocándonos entre nuestra prueba y no. ¿Cómo es posible que hayamos terminado institucionalizando el error? Yo tengo también un hipótesis. Tenemos 30 años de reformas curriculares en el mundo. 30 años, no solamente en Perú, en el mundo.
Y todas las evaluaciones que se han hecho sobre el impacto de estas reformas dicen con toda claridad que el partido más importante no es tanto la elaboración del currículo, sino su puesta en práctica. Es en la implementación donde empiezan a surgir los problemas. La implementación necesita ser un proceso coherente, gestionado con coherencia, con sostenibilidad, para que los mismos mensajes nos lleguen de manera continua, con mucho acompañamiento. ¿Qué ha pasado en el Perú? Currículo nacional se aprueba el año 2016. Desde entonces a la fecha han pasado 9 años. En 9 años hemos tenido 19 ministros de educación y con el que acaban de nombrar ya son 20. Saquen el promedio. ¿Cómo puede sostenerse una política si ustedes saben que el ministro no entra solo al ministerio, entra con su equipo, como es natural? Pero acá pasa una cosa. Cuando hacíamos el currículum, Una persona con la que conversábamos bastante entre varias, era la doctora Jacqueline Gisli, que fue la que condujo la reforma curricular en Chile. ¿Qué nos decía la doctora Gisli? Se parece a lo que estamos hablando, ¿no? A ver, ¿qué nos decía la doctora Gisli? No importa, nos dijo, cuán claro, cuán transparente, cuán explícito, cuán sencillo sea el currículo que uno elabore. El profesor siempre te lo va a entender al revés. Lección de la experiencia. ¿Cómo evitamos eso? Porque es lógico, la cabeza del que hace un currículo no es la cabeza del que lo lee. Y entonces puede ser objeto de malentendidos, de malas interpretaciones. ¿Cómo resolvimos eso en Chile? Nos dijo. El equipo curricular que formuló el currículo, después de un buen tiempo de investigación, lo paseamos por todo Chile, de norte a sur, para que capacite a los profesores de fuente directa, sin intermediación, sin teléfonos malogrados. Eso garantizó consistencia en la implementación. ¿Qué hicieron los europeos o los asiáticos cuando hicieron sus reformas? Pusieron un equipo al frente de la implementación de sus currículums y los mantuvieron al frente por 5 o 6 años para garantizar otra vez coherencia y sostenibilidad. ¿Qué ocurrió en el Perú? Aprobado el currículo nacional, el equipo curricular que invirtió 4 años investigando para producir el currículo se deshizo. Y luego han venido en reemplazo otros colegas que a su vez fueron reemplazados por otros colegas, que a su vez fueron reemplazados por otros colegas y que después fueron reemplazados por otros colegas y así sucesivamente. No dudo que cada equipo que ha pasado por el área de currículum haya trabajado con la mejor intención del mundo, pero tenían una relación cada vez más distante del currículum. No estuvieron en la cocina, no investigaron, no conversaron con los asesores, no discutieron entre ellos, no produjeron el currículum. Y entonces el currículum ha sido objeto de muchas reinterpretaciones. Y hemos terminado en esto. Hemos terminado donde empezamos, es decir, partiendo la competencia en pedacitos y enseñándola por pedacitos. Y hoy en día a muchos profesores les parece que eso es lo normal.
Cuando una persona actúa de manera competente al enfrentar una situación difícil, cualquiera de ustedes, ¿qué circuito se produce en nuestras cabezas? Y ahí ustedes se van a reconocer, porque estoy seguro que lo que voy a explicarles, ustedes lo han vivido en carne propia. Número 1, observo la situación, la analizo, la pienso, porque tengo que entenderla. Como dije al principio, yo no puedo resolver un problema que no me he tomado la molestia en analizar para comprender. Es elemental. Bueno, pienso, ¿de qué se trata esto? Una vez que tengo, o creo tener, una idea sobre el problema que tengo que afrontar, ahora me pregunto, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Evalúo mis posibilidades. Siempre para afrontar cualquier clase de problemas hay más de una opción. Entonces analizo. Pongo mis posibilidades en una balanza. Pros y contras. Viabilidad. Finalmente tomo una decisión. A todo riesgo. La pongo en práctica. Y en quinto lugar, evalúo. Resolví el problema. Si lo resolví, fantástico, acerté. Si no lo resolví, ¿qué es lo que haría cualquiera de ustedes? Porque el problema es importante. Lo vuelven a intentar. Pero no de la misma manera, ¿verdad? Porque si lo hicieron de una forma y no resultó, sería necio volverlo a hacer de la misma manera. Lo tienen que hacer de otra. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa canción de Julio Iglesias? Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¿Por qué cantaba eso Julio? ¿Por qué insiste en hacer lo mismo de la misma manera? No le funciona, lo hace igualito. No le funciona, lo hace igualito. Por eso el pobre Julio tropeza 1000 veces con la misma piedra. Pero si Julio se detuviera a identificar en qué falló, podría enmendar la falla e intentarlo en otra ocasión de otra manera. ¿No dicen que a la tercera va la vencida? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Intento una vez, no funciona. Intento otra vez, no funciona. A la tercera me funciona. Pero a veces no es a la tercera, y ustedes lo saben. Es a la cuarta, a la quinta, a la sexta. ¿Sí? Porque eso lo sabemos por sentido común. Ustedes lo hacen. Pero qué pena que los chicos en el aula no lo puedan hacer. Por 2 razones. Este circuito me está hablando de una persona que enfrenta una situación de manera autónoma, la analiza, la evalúa, toma sus propias decisiones sobre cómo afrontarla, ejecuta su decisión, no le funciona, entonces la vuelve a evaluar, encuentra dónde estuvo la falla, la corrige, vuelve a intentar. ¿Los chicos pueden hacer eso en el aula? Los chicos cuando entran al aula tienen que seguir una secuencia predeterminada por el docente de pasos. Primero vas a hacer esto, después a lo siguiente, después de hacer esto vas a hacer tal cosa, después de esto vas a hacer lo de acá. ¿Qué decisión toma el chico? Si la sesión está lista, está hecha de principio a final, sea que el profesor la haya elaborado, sea que la haya comprado o que haya repetido la del año pasado, pero ya está hecha. Los chicos no tienen que tomar ninguna decisión, solo tienen que obedecer la secuencia de instrucciones que el profesor les va a plantear. La segunda razón es que los chicos pueden volver a intentar cuando se equivocan. Ustedes saben que no. Cualquier profesor nos diría, pero ¿cómo? ¿Se le salió mal que lo vuelva a hacer? Entonces no voy a poder terminar la sesión, me voy a atrasar. No, de ninguna manera. Le pongo sí. ¿Sí? ¿No es así acaso? Porque volvemos a lo de hace un momento. Para el profesor el plazo es sagrado. Los chicos pueden no aprender nada, pero él no se puede atrasar. Revisen ustedes el informe del año pasado del monitoreo de prácticas escolares. Revísenlo con detenimiento, porque es muy significativo.
Ustedes saben, el monitoreo de prácticas escolares se hace todos los años en una muestra nacional de escuelas. Profesores de todos los niveles y de sectores urbanos y rurales. Más de 5.000 aulas son investigadas sobre cómo enseñan los profesores. Los porcentajes más altos son: respeta la estructura de la sesión, más del 50%. Respeta el tiempo de la sesión, más del 50%. Mantiene el control de la conducta, más del 50%. Pensamiento crítico, 1%. Miren el informe, 1%. Participación del estudiante en las decisiones, rúbrica 1, ¿no?, de evaluación del desempeño docente, 1%. Monitoreo permanente para ofrecer retroalimentación formativa, rúbrica 3 de evaluación del desempeño docente, 1%. ¿Qué cosa está privilegiando el profesor? La estructura de la sesión, el tiempo de la sesión. El aprendizaje está en un segundo plano. Cotejen el informe del año pasado con los informes de años anteriores y se van a dar cuenta que las cifras se repiten todos los años. Competencia de lectura. Ustedes saben cuáles son las 3 competencias, ¿no es cierto? Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto escrito, reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto escrito. Les cuento una anécdota que fue provocando en mí asombro tras asombro. Esto ocurrió el año 2024. La ENLA. En un taller que hice en una región, un profesor me dice: profesor, ahora ya hay que enseñar contenido, profesor. ¿Así? Le dije. ¿Por qué? No, es que el Ministerio de Educación ya está evaluando contenido. No me digas. ¿Cuándo ha sido eso? La ENLA me dijo. La ENLA está evaluando contenidos. Hice un taller en otra región después. Y una profesora, esta vez, me dijo exactamente lo mismo. Me llamó la atención y yo espontáneamente pensé: esta profesora debe ser amiga del colega de la otra región, ¿no? Deben haber conversado. Pero me dijo lo mismo: hay que enseñar contenido porque ya el ministerio está evaluando contenido. Colegas, fui a una tercera región a hacer otro taller y otro profesor me dijo exactamente las mismas palabras. El ministerio ya está evaluando contenido. ¿Qué es lo que evalúa la ENLA? Evalúa comprensión lectora. ¿En base a qué? A textos escritos. Los textos que se proponen en las pruebas hablan sobre algún tema, ¿no es cierto? No son temas que no hablan de nada, hablan de algún tema. Cualquier texto escrito habla de algún tema, eso es lógico. Pero miren qué interesante. Estos 3 colegas no tenían ojos para distinguir las capacidades de la competencia de comprensión lectora. Sus ojos se habían estacionado en el contenido. Y juraban que lo que estaban evaluando era el contenido y no la capacidad de registrar la información, de interpretarla y de emitir una opinión personal argumentada sobre el contenido del texto. Eso no tenían ojos para eso. Es el contenido. Y yo les voy a decir que esta fijación obsesiva en los contenidos es lo que parte las aguas en dos. Porque muchos profesores que se esfuerzan honestamente por trabajar, incluso con metodologías antiguas, creen que el objetivo no puede ser otro que un problema. No imaginen otro. Una profesora me dijo, una alumna de un curso de posgrado, Me dijo: profesor, usted debe saber que nosotros lo que planificamos son temas. Y luego vemos ese tema más o menos en qué área puede encajar. Muy sincera. Y le creo, porque cuando reviso planificaciones, eso es lo que encuentro.
se plantean situaciones significativas donde nos esforzamos por dar cuenta de un problema, pero la intención de fondo no es que el estudiante resuelva el problema, sino contextualizar el tema de la sesión. Capacidad número 1, es obvio, yo tengo que saber qué dice el texto. Pero en segundo lugar, yo tengo que interpretar el significado de lo que me dice. ¿Por qué me está diciendo eso? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué significan esas palabras? Me está argumentando, me está diciendo A y B para terminar en C. ¿Qué me está queriendo decir con eso? En la segunda capacidad se activa el pensamiento crítico. Estoy razonando lo que me dice el autor para tratar de entender. Si todos nosotros leemos un mismo texto, cuando yo les pregunte, bueno, ¿y cuál creen que es el significado de lo que han leído? Estoy convencido que cada uno me va a dar una interpretación no necesariamente igual. Lo que es muy natural, porque cuando uno lee un texto, los ojos pueden estacionarse en algún segmento del texto que nos llamó la atención porque hizo conexiones con cosas que creemos más significativas. Puede haber más de una interpretación. ¿Podemos construir una interpretación común? Sí, por supuesto, para eso tenemos que conversar. Pero ya la cabeza está activa. Y en la tercera, más activa todavía, porque yo tengo que opinar sobre el texto. Bueno, ¿y tú qué piensas de lo que ha dicho el autor? ¿Estás de acuerdo o no? De repente me agrada la forma en que comunica sus ideas, pero no me gustan sus ideas. De repente me gustan sus ideas, pero qué aburrido, escribe. Bueno, estoy opinando sobre el texto, estoy dando mi opinión personal y estoy argumentando lo que pienso. Pensamiento crítico, pensamiento crítico. Y estos tres profesores no estaban mirando eso, sino capacidad 1, ¿sí? El registro literal de la información que está en el texto. Eso está evaluando el ministerio, me decía. ¿Cuántas veces, colegas, y ustedes tampoco me dejarán mentir, yo reviso planificaciones donde están asignada la competencia de comprensión lectora? ¿Qué actividades les proponen a los estudiantes? Lee este texto sobre cómo prevenir los desastres ocasionados por las lluvias, a propósito de la temporada. Acto seguido, haz una cartilla con recomendaciones para prevenir los desastres ocasionados por las lluvias torrenciales. ¿Y asignada qué competencia? Comprensión lectora. ¿Y esa actividad qué significa? Literalidad. Recoges las recomendaciones del texto y con esas haces una cartilla, pero está asignada esta competencia. Y si el chico pone textualmente lo que dice el texto que le mandó leer, se va a ganar una A en la competencia de comprensión lectora. Otro ejemplo, la competencia indaga con el método científico. Los colegas de ciencias creen que esa competencia es suya. Se equivocan, es de todos. Para mí esta competencia debió ser transversal también. ¿Por qué razón? Porque cuando se trabaja con metodologías activas, todas las metodologías activas suponen una investigación. Todas. Una investigación que los chicos diseñan y ejecutan de manera autónoma. ¿En qué consiste esta competencia? Número 1, problematiza situaciones. Es lógico, antes de empezar una investigación, yo tengo que definir cuál es el problema que voy a investigar. ¿Sí? Ya. Segundo, diseña estrategias para indagar. Es decir, ¿cómo voy a averiguar lo que necesito? ¿Dónde está la información que me hace falta? ¿Qué información me hace falta? ¿Cuáles son mis fuentes? ¿Cómo las puedo obtener? ¿Cómo las puedo registrar? Estoy planificando mi investigación. Número 3. Genera y registra datos e información. Es decir, la capacidad número 3 es yo salgo a investigar. Salgo a recoger la información que necesito.
He hecho un plan, lo tengo que poner en práctica. Capacidad número 4. Analiza datos e información. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, como ya reuní la información que me hacía falta, ahora la voy a analizar, la voy a comparar, la voy a categorizar, la voy a discutir con mis compañeros. ¿Para qué? Para sacar conclusiones. Cuando saque mis conclusiones y entienda mejor el problema del que partí, capacidad número 5, lo voy a informar. Les voy a decir, miren, hemos investigado este problema y hemos llegado a esto. Y además les voy a contar todo el proceso que seguimos para llegar hasta ahí. Ustedes comprenderán que aquí no cabe priorizar capacidades, porque este es el circuito de una investigación. ¿Cómo lo vas a mutilar? Si las 5 capacidades no se ponen en juego, en secuencia, no hay investigación y por lo tanto no hay competencia. Ahora les cuento un par de anécdotas. Un colega diseñó una sesión para trabajar la capacidad número 1, que era la que había priorizado. Planteamiento del problema. Él presentó una serie de estadísticas sobre una problemática típica de su región. Acto seguido, le pidió a los estudiantes que hagan sus hipótesis. ¿Por qué creen que pasa esto? Ahí mismo, en el salón, sí. Una vez que los chicos dicen sus hipótesis, el profesor les da una separata donde dice cuáles son las causas de esa problemática. Acto seguido, les piden que hagan su informe de investigación con sus conclusiones. ¿Qué conclusiones van a poner los chicos? Lo mismo que está en la separata. El acto de leer la separata donde están las respuestas, el profesor cree que eso es investigación. Y es capacidad 1. Otra. Leí también el diseño de una colega que no dudo que se mató diseñando esta sesión. Llevó al salón varias ramitas con distintas plantas medicinales, de distintas plantas medicinales. Y les dijo, estas plantas sirven para curar distintas enfermedades. ¿Para qué creen que sirven? Hagan sus hipótesis, hagan sus hipótesis. Después que los chicos dicen sus hipótesis, la profesora, están en su diseño, les entrega una ficha donde dice exactamente para qué sirve cada planta. Y luego les pide, ahí la consigna es, investiguen, comprueben sus hipótesis. Y luego que han leído las fichas, hagan su informe, sus conclusiones. Otra vez, ¿qué van a poner en las conclusiones? Lo mismo que está en las fichas. Y esa profesora, por eso digo, esa sesión, que es muy minuciosa, no dudo que se ha amanecido diseñando, porque ella cree que toda la competencia, porque hay colegas que se toman en serio esto de movilizar todas las capacidades, pero creen que eso es posible en 45 minutos. Entonces ella le dio vuelta a toda la competencia en 45 minutos. ¿Se dan cuenta? Y esa profesora puede sentirse satisfecha, ¿sí?, de que esa competencia ya la trabajó. Ya puede pasar otra cosa. ¿Qué han investigado los chicos? El colegio, nuestra experiencia escolar, nos ha dejado muchas marcas. Una de ellas es creer que copiar es investigar. Por eso es que muchos colegas, no, sigo logrando investigar, me dicen. Les hacen una pregunta cerrada que tiene una respuesta conocida en fuentes muy accesibles. Vayan, investiguen. Los chicos van, ubican la fuente, copian la respuesta, la traen al salón para esa maestra y a investigar. Eso es investigación. Yo les cuento una anécdota para que vean cuán grave puede ser esta idea. En un curso que di también de posgrado,
una profesora, y bueno, el trabajo final yo le digo, háganme una monografía sencilla de 1000 palabras. 1000 palabras son un par de páginas, ¿no? Donde pongan las ideas centrales que ustedes recogen del curso. En efecto, mis alumnos mandaron un PDF de un par de páginas, excepto una de mis alumnas que me envió un PDF de 25 páginas. ¡Wow! Dije yo, esta profesora se pasó literalmente, ¿no? ¡Cuánto entusiasmo! Y no solo eso, tenía dedicatoria. La colega me agradecía por todo lo que había aprendido en el curso, que le había servido mucho y qué sé yo. Sí, conmovedor. Nadie me dedica una monografía. Me había dedicado a la monografía. Voy a leer la monografía. Lo único auténtico que había salido de ella era su nombre y la dedicatoria, porque todo lo demás estaba copiado de distintas fuentes de internet. ¿Por qué me entregó ese trabajo a la colega? Uno podría decir, esto es una burla, pero no, la dedicatoria me dice que tenía buena intención. ¿Por qué copió todo? Si estaba de verdad agradecida, quería quedar bien conmigo. Y ella no confiaba en que ella pudiera poner por escrito algo suyo que sea de valor. Como se aseguraba, copiaba. ¿Y qué tiene de malo copiar? Si se ha pasado toda la escolaridad copiando, ¿qué tiene de malo? Y entonces copian. Tenemos tan metido eso que, bueno, entonces, por eso muchos profesores creen que investigar es, plantean sus hipótesis y les dan los textos donde están las respuestas. Y otra vez, no es solo porque no entiendan lo que es una competencia, sino porque todo el tiempo están pensando en el contenido. Piensan que esta competencia, como cualquier otra, solamente son distintas maneras de llegar a un contenido. Antes de ser aprobado el currículo nacional, hubo un debate interno entre los equipos curriculares. ¿Hacemos programas de nivel o no? Unos decían que sí, otros decían que de ninguna manera. Con sinceridad, yo tengo que decirles que no, en ese momento entendí mucho el fondo del debate, pero el tiempo le dio la razón a los compañeros que decían que no había que hacer programas curriculares de nivel. Ahora yo entiendo. Hay un dicho de la abuelita. La abuelita dice, piensa mal y acertarás. ¿No? ¿No has escuchado eso? Ya. Nosotros no pensamos mal. Pensamos que en general los colegas iban a leer el currículo y después iban a leer su programa curricular. Pues no pasó eso. Muchos profesores han ido de frente, ¿no? A ver, ¿cuál es mi programa curricular? Ah, yo soy de primaria. Ahí está, ¿no? Ya listo. Y no han leído el currículo. A veces cuando hay colegas que dicen, sí, que el currículo no se entiende, ojalá no se entendiera, le digo. Porque si alguien me dice que no entiende lo que dice el currículo, nos podemos sentar a conversar. El problema más grave no es que no se entienda. El problema más grave es que no se lee. Peor que eso, imposible. Y en el currículo nacional hay un capítulo con orientaciones pedagógicas. Y en ese capítulo, que es fundamental, le dicen a los profesores qué clase de experiencia, qué clase de proceso tiene que ocurrir en las aulas para que pueda haber competencias. Número 1, situación significativa. Es el punto de partida, porque las competencias consisten, ya lo hemos leído, en el arte de enfrentar y resolver problemas usando la propia cabeza, con autonomía. Por eso el punto de partida es una situación significativa que plantea un problema que dice allí, rete a los chicos a pensar, que active su cabeza y que además les interese. Acto seguido, número 2.
Los chicos van a afrontar la situación en equipo, van a hacer trabajo colaborativo. Porque se abre una investigación. ¿Cómo resuelvo esto? Hay que indagar. Y lo vamos a hacer en equipo. Número 3. Pensamiento. Todo lo que hagan los chicos para resolver la situación les va a exigir pensar. ¿Por qué razón? Porque el currículo lo dice, ya vamos a llegar ahí. La situación significativa plantea un problema que no tiene una solución conocida. Porque si yo planteo una situación significativa que termina en cómo se origina la lluvia, cuál es el valor nutritivo de los alimentos, o cómo se reciclan los residuos orgánicos, esas son preguntas que ya tienen respuesta. Las ponemos a propósito para que el chico vaya a la fuente donde está la información y la traiga al aula. Eso se llama problemas cerrados, que ya tienen una respuesta correcta, que solo hay que averiguar dónde está, copiarla y traerla al salón. La situación significativa plantea problemas abiertos. La solución no existe, no está escrita en ninguna parte, hay que construirla. Cuando yo entré en la universidad, la primera gran sorpresa que me di fue en el primer examen que di en el curso de filosofía. El profesor no llegaba, estábamos todos sentados, expectantes, repasando los libros, repasando el cuaderno como es usual. Entra el profesor. Todos empezamos a guardar las cosas. Y el profesor nos dice, ¿para qué guarda? ¿No hay examen? Dijimos nosotros. No, sí. Pero, ¿y podemos dar el examen con los cuadernos y los libros? Sí, claro, dice el profesor. Nos miramos entre todos, eso nunca visto, ¿no? En el colegio, ¿cuándo? ¿No? Bueno, nos repartió las preguntas. Primera pregunta. Este concepto lo define este autor de esta manera, en base a estos argumentos. En cambio, este otro autor define el concepto de una manera diferente, ¿sí? Y se basa en premisas distintas. ¿Usted qué piensa? Fundamente su respuesta. Segunda pregunta. Relataron un caso y dicen, desde esa teoría, este caso podría ser interpretado de esta manera. ¿Cómo interpretaría usted este caso desde esa otra teoría? Esos son problemas abiertos. La respuesta a esas preguntas no está escrita en ningún lado. Tienes que pensar. La respuesta tiene que salir de ti. Pero acá viene lo mejor. Delante mío había un muchacho que no podía creer lo que estaba pasando. No, acá hay gato encerrado. Este profesor nos quiere hacer pisar el palito. La respuesta tiene que estar en algún lado y se puso desesperadamente a buscar la respuesta en uno de sus libros. Hasta que de pronto dijo en voz baja, ¡la encontré! Y los muchachos que estaban alrededor dijeron, ¿qué encontraste? La respuesta a la pregunta 1. ¿Dónde está? Dijeron. Libro tal, página tal, párrafo tal. Todos empezaron a sacar ese libro y a buscar. Y empezaron a copiar literalmente lo que estaba en el párrafo. Entusiasmados, por lo que querían un golazo, ¿no? Le dicen al chico, busca la respuesta a la pregunta 2. Y el chico, todo motivado, se puso a buscar la respuesta a la pregunta 2. Jamás me enteré qué nota les pusieron a esos muchachos, pero estoy absolutamente convencido que no aprobaron el curso. ¿Sí? No podían creer que era una pregunta para pensar. No tenían la respuesta, tiene que estar en algún lado. ¿Sí? Otra anécdota. Un amigo, sociólogo, que enseñaba introducción a la sociología en una universidad. Dio el examen. Le dice a los chicos, todos cachimpos, ¿no? Recién saliditos del colegio. Chicos, hoy toca examen, pero no se asusten. No les voy a proponer un examen de memoria. Va a ser una prueba para pensar. Y me cuenta que los chicos en coro le dijeron, pensar no, profesor, pensar no.
Entonces, no hay costumbre de usar la cabeza. Esto también es una cosa que nos viene del siglo XVIII. Cuando se constituyen los sistemas educativos en el XVIII, miren, en esos tiempos, no solamente en el ámbito educativo, sino en la sociedad, se asumía que los chicos nacían sin capacidad racional, que la racionalidad era una cualidad que recién aparecía con la adultez. Los chicos no sabían pensar, tenían la cabeza hueca, por eso decían tonterías. Por lo tanto, en la escuela, el profesor, que era el adulto, él sí tenía capacidad racional, todo lo que decía el profesor era indiscutible. ¿Qué te va a discutir un muchacho si no tiene cerebro? ¿Sí? Tiene que hacer lo que se le dice, ¿sí? Y tiene que aceptar lo que se le dice. Nos viene de esa época. Yo escribí una vez un artículo sobre cómo desarrollar pensamiento crítico en los chicos, y un profesor me escribió un comentario al pie del artículo. ¿Qué está hablando usted? Me dice. Pensamiento crítico en los chicos, pero si son chicos. Eso será cuando sean grandes. No, ahora tienen que aprender cosas. Una voz del pasado, ¿no es cierto? Ya. Un fantasma del siglo XVIII encarnado en ese profesor, porque piensa exactamente igual. Pensar. Otra vez. Monitoreo de prácticas escolares. Revisen. Hay un indicador sobre pensamiento crítico justamente. ¿Qué es lo que se evalúa? ¿Qué es lo que se mira? ¿El profesor hace preguntas? ¿Qué clase de preguntas? La inmensa mayoría, más del 90% de la muestra investigada, no hace preguntas. Y si acaso las hace, son preguntas cerradas, para responder sí o no. Cuando se les pide razones para no preguntar, ¿qué dicen los profesores? Me quito el tiempo. Si hace preguntas y permite el diálogo, me atraso. Entonces, no hay algo. Y acá te está diciendo que los chicos tienen que pensar todo el tiempo. Pensar es proponer ideas. Rúbrica 2 de evaluación del desempeño docente. Proponer ideas, cotejar ideas, discutirlas, construir acuerdos. Eso toma tiempo. Miren ustedes, en el informe del MPI, también uno de los indicadores, que se los conté, ¿no? Monitoreamos el progreso de los chicos para ofrecer retroalimentación. ¿Qué es lo que dice? Los profesores monitorean el avance de los chicos, pero no para ofrecer retroalimentación. ¿Saben para qué? Para saber si ya acabaron. Ahí está en el informe. Cuatro, aprender del error. También lo dice el correo. Los chicos tienen que tener permiso para equivocarse, no pueden tener un profesor detrás evitando que se equivoquen, corrigiéndolos a cada rato, porque eso no te permite pensar. Los chicos tienen que arriesgar ideas. Las competencias, como cualquier habilidad, se aprenden por ensayo y error. Si los chicos no tienen oportunidad para poner en práctica lo que piensan, lo único que estamos generando en ellos es una profunda inseguridad. Cuando yo estaba en el colegio, espero que eso no siga ocurriendo en los colegios de hoy, le preguntábamos a nuestros profesores: profesor, ¿se subraya con rojo o con azul? Profesor, ¿se pone margen? Profesor, ¿se copia la palabra desarrollo? Profesor, ¿se copia la pregunta o solo la respuesta? No podíamos tomar ninguna decisión si no preguntábamos primero al profesor. Entonces, no es que no importe que se equivoque, porque los chicos van a tener oportunidades para autoevaluarse, para coevaluarse. La evaluación formativa va a ser absolutamente transversal a todo el proceso.
y ellos van a tener oportunidades para detectar errores. Y si no los detectan a tiempo y el resultado no sale bien, eso se va a evaluar y vamos a identificar por qué no salieron las cosas como pensábamos, dónde cometimos el error, identifican la falla y deberían tener oportunidad para regresar a corregirla. Porque lo que interesa no es que hagan las cosas bien, lo que interesa es que aprendan. Historia de la ciencia, colegas. ¿Cuántos hallazgos y descubrimientos asombrosos en el campo de la ciencia han sido productos de una cadena de errores que los científicos han evaluado y del error han aprendido? Bueno, los científicos se permiten equivocarse, los muchachos no se pueden equivocar. A consecuencia de todo lo anterior, número 5, los chicos van a producir un conocimiento nuevo, un conocimiento que no tenían al principio, lo van a tener al final. Con ese conocimiento van a elaborar una propuesta a la situación significativa. El currículo dice que esto tiene que ocurrir en el aula. Este es el proceso que se tiene que desencadenar en las clases. Y ahora, ustedes díganme con sinceridad, ¿un proceso de esta naturaleza entra en 45 minutos? Miren, ayer conversaba con las colegas de inicial y les preguntaba si recuerdan de dónde sale la idea de que las clases tienen que durar 45 minutos. ¿Cuál fue el origen de esa decisión? ¿Algunos se acuerdan? Hubo un tiempo en que se decía, un estudiante no puede escuchar el dictado de una clase por horas de horas, porque se duerme, se aburre. El cerebro solo puede mantener la atención al dictado de una clase no más de 45 minutos. Luego tiene que descansar para volver a poner atención en otro dictado. Eran los tiempos donde se dictaban las clases. Dictamos las clases ahora. Los años que trabajé en UNICEF y capacitábamos profesores de inicial y primaria. Trabajábamos con proyectos de ciencias. ¿Saben cuánto duraban las sesiones? Duraban toda la mañana y no acababan. Y al día siguiente las continuaban. ¿Se dormían los chicos? ¿Se aburrían? Estaban concentradísimos porque eran proyectos interesantes. Y entonces hay decisiones que se toman en determinadas circunstancias en base a ciertas consideraciones. Cuando las circunstancias cambian y esas decisiones ya no son necesarias, y las seguimos manteniendo por costumbre. Lo mismo pasa con los horarios. Lo mismo. ¿Qué sentido tienen los horarios? El horario tiene sentido cuando un currículum por objetivos, ¿no? Cada asignatura tenía un tiempo. Las áreas son asignaturas. En inicial y en primaria está clarísimo que no. Tú puedes trabajar competencias de 2 o 3 áreas en el mismo tiempo. ¿A qué santo esa distribución horaria? Nos viene del pasado. Y pasa una cosa bien curiosa. El propio sistema educativo genera expectativas de logro cualitativamente distintas a las que hemos venido manteniendo en el pasado. De ahí las reformas curriculares. Pero el sistema no quiere dejar de funcionar como siempre ha funcionado. Y no se da cuenta que esa manera de funcionar está saboteando la posibilidad de que esas expectativas puedan lograrse. Cuando el currículo dibuja este tipo de proceso, es evidente que
esto sobrepasa los límites de los 45 minutos. Por eso el currículo dice, ¿quieres desarrollar competencias en tus muchachos? Usa metodologías activas. Eso dice el currículo. Y ustedes pueden revisar en cualquier libro de pedagogía qué son las metodologías activas, ya lo vamos a ver. Ninguna se desarrolla en 45 minutos. Todas suponen procesos largos. No es que una sesión tan breve no tenga sentido. Puede ser útil cuando el objetivo es concreto, específico, muy preciso. En un tiempo corto yo puedo aprender una cosa puntual. Las competencias no son algo puntual, son habilidades complejas, son habilidades de orden superior. Y en 45 minutos nadie desarrolla una habilidad. Miren, ¿cómo aprendemos las personas? Esa pregunta ha recorrido toda la historia de la educación. Si en ese auditorio hubieran ingenieros, abogados, médicos, no sé, astrónomos, arqueólogos, y ustedes, y yo preguntara, ¿quién sabe cómo aprenden las personas? ¿Quiénes levantarían la mano? Ustedes, porque trabajamos con eso, ¿sí? Al arqueólogo no le vas a hacer esa pregunta, ni ingeniero tampoco. Se supone que el profesor sabe. Pero déjenme contarles una cosa. La respuesta a la pregunta ¿cómo aprendemos? Ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Ya no se responde igual que hace 40, 50 o 60 años. ¿Por qué? Porque la ciencia ha avanzado, porque el conocimiento ha evolucionado, porque las cosas que hoy sabemos no las sabíamos antes. La respuesta a la pregunta ¿cómo aprendemos? Se ha ido complejizando con el tiempo, en la medida que hemos conocido más y más cómo funciona el cerebro humano. Entonces, miren, si este muchacho, que apenas se distingue, hubiera nacido en la primera mitad del siglo XX, para no ir más atrás, ¿cómo se le habría enseñado? Estímulo-respuesta. ¿Por qué? Skinner, instrucción programada, ¿sí? Hay una secuencia de acciones predeterminada desde fuera que el chico tiene que seguir para aprender algo concreto. Si el chico reproduce el concepto, la definición o la información que le has dado, ya aprendió. Si el chico imita literalmente el procedimiento que has modelado, ya aprendió. Skinner no estaba preocupado en desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, no creía en eso. Su método no era para desarrollar pensamiento crítico, ¿sí? Si lo resucitamos a Skinner y le decimos, oye, estamos usando tu método para desarrollar competencias, se muere de risa. Se muere otra vez, pero de risa. Pero ese es el método que fue desplazando progresivamente al método más antiguo, que era la instrucción directa. Un profesor que se paraba delante de la pizarra y hablaba toda la clase todos los días. ¿Sí? Ya, entonces el método Skinner en ese contexto era revolucionario. Pero después, mediados del siglo XX, se empiezan a escuchar las voces de Piaget, de Brunner, de Ausubel, autores que todos hemos leído. Eran tiempos donde ya se conocía cómo funcionaba el cerebro humano. Se tenía la información suficiente para saber que el cerebro procesaba la información. No solo la recibía para reproducirla. Y tanto se sabía cómo los seres humanos procesábamos la información que se crearon las computadoras. Las computadoras nacen a mediados del siglo XX imitando la forma de procesar la información del cerebro humano. ¿Qué quiere decir procesar la información? Que la persona, cuando recoge información de una experiencia, escoge, selecciona con qué se queda y qué descarta. Lo que no le hace sentido lo pone a un costado.
Lo que le resulta más significativo se lo queda. Y aquello con lo que se queda lo empieza a conectar con cosas que ya sabía o que valoraba, ¿no?, con mayor importancia. El resultado son conclusiones que cada uno extrae. Lo mismo que va a pasar aquí a lo largo del día. Exactamente. Entonces, empieza a hablarse por primera vez de los estudiantes como protagonistas de su aprendizaje. Frase que la hemos escuchado 1.000.000 de veces. ¿Qué significaba eso? ¿Qué es lo que este chico va a aprender? Él lo va a decidir, no el profesor. Que el chico se acuerde de todo lo que el profesor le dijo no quiere decir que lo ha aprendido. El aprendizaje tiene que ver con aquello de lo que ha decidido apropiarse, quedarse con eso. ¿Cómo ha sido nuestra experiencia escolar? ¿Cuál es el requisito para sacarse un 20 en el examen? ¿Entender lo que había dicho el profesor? ¿Estar de acuerdo con lo que había dicho el profesor? Ustedes saben que no. Para sacarse un 20 solo había que acordarse y poner en el papel lo mismo que le habíamos escuchado decir. Eso era todo, y el profesor nos ponía nuestro 20. Y hasta podíamos entrar al Hall de América, solo con acordarnos. No necesitábamos entender. Tampoco teníamos que formular opinión sobre lo que escuchábamos. Por eso es que todo lo que nos metieron en la cabeza durante la época escolar pasó al olvido. Entonces, esto cambia mucho las cosas, ¿sí? Porque entonces, si la experiencia, si la información que se saca no le hace sentido al estudiante, no se queda con ella. La puede recordar, y eso no significa que ha aprendido. Después vendrá Howard Gardner, hace una investigación exhaustiva sobre la inteligencia humana en la década del 70. Y a inicios de la década del 80 publica su famosísimo libro Estructuras de la mente, donde propone su teoría de las inteligencias múltiples, que es producto de la sistematización de sus hallazgos. Y Gardner va a decir que en efecto los seres humanos nacemos con una multiplicidad de inteligencias, que la experiencia va a empezar a despertar, pero con algunas inteligencias, digamos, con mayor predominancia sobre otras. ¿Eso qué quiere decir? Que los seres humanos nacemos, es como si naciéramos con oídos diferentes. Oídos sensibles particularmente a determinado tipo de estímulos. Si el estímulo es verbal, la cabeza de algunas personas se va a activar muy rápido. Si el estímulo es social, es una interacción, la cabeza se le va a activar muy rápido. Si el estímulo es musical, la cabeza se le va a activar de una manera muy intensa. Es decir, no todas las personas tienen la misma sensibilidad frente a distintos tipos de estímulos. Hay estímulos que activan un tipo de inteligencia de una manera más rápida, más fuerte, más intensa que otros. Y Gardner va a decir, por eso es que en la educación los chicos tienen que vivir experiencias diversas. Todo no puede ser el monólogo del profesor, porque entonces, si todo es verbal, hay un sector de la clase que va a quedar fuera. Pero ahí no acaba la cosa. Después viene Daniel Goleman. En los 90, Daniel Goleman publica su famosísimo libro La inteligencia emocional. En ese libro él recoge los hallazgos de muchas investigaciones que establecieron una conexión profunda entre las emociones, la inteligencia y el aprendizaje. Y Goleman va a decir una cosa muy importante. Goleman va a decir, yo estoy de acuerdo con Piaget, estoy de acuerdo con Gardner, pero solo quiero decir una cosa. Los seres humanos no solo somos seres racionales, también somos seres emocionales. Y las emociones influyen mucho en cómo procesamos la información.
Puede haber una información que suene lógica y coherente y que esté bien argumentada, pero si yo la acepto, voy a tener que dejar de hacer lo que hago y eso me genera mucha incomodidad. Entonces la voy a rechazar. No tengo argumentos para rechazar, simplemente no me gusta. ¿Sí? Así funcionamos las personas. Entonces, ¿se dan ustedes cuenta? Y ahí no acaba la cosa. Vygotsky. Ustedes saben que Vygotsky investigó y publicó en la primera década del siglo XX. Solo que él publicó en ruso, bueno, porque era ruso, ¿no? Cuando sus libros se traducen al inglés, al alemán, al francés, al español en la segunda mitad del siglo XX, descubrimos que Vygotsky había estado en mucho, no en todo, pero en mucho, muy de acuerdo con Piaget. Y le hubiera podido decir al maestro, maestro, usted tiene razón, las personas procesamos lógicamente la información que captamos de una experiencia. Pero recuerde usted que los seres humanos no solo somos racionalidad lógica, los seres humanos pertenecemos a un grupo social, formamos parte de una cultura, vivimos en una determinada época y nuestro grupo social, nuestra cultura, el tiempo histórico en el que vivimos, influyen en nuestra manera de pensar. Miren cómo se van complementando los elementos. ¿Qué quiere decir entonces? Que lograr que un muchacho aprenda no es pan comido, no basta que el profesor le haga hacer ciertas tareas y le explique ciertas cosas para que ya aprendió. Es más complejo que eso. Vendrá después Humberto Maturana. Humberto Maturana, el famoso biólogo chileno, desde sus estudios de biología va a decir, un organismo unicelular vive en un ambiente sometido a una multiplicidad de estímulos. Pero esos estímulos no afectan la célula. Pasan de largo hasta que llega un estímulo que afecta a la célula, que penetra la célula, para bien o para mal. ¿Por qué pasa eso? Porque de pronto aparece un estímulo que está alineado a las mismas características de la célula y por lo tanto puede abrirle la puerta y entrar. Trasladado al mundo de la educación, Maturana dice, cuando una experiencia que viven los chicos en el aula se conecta con sus intereses y necesidades más profundas, ese estudiante se abre al aprendizaje. Cuando la experiencia no se conecta con sus necesidades e intereses más profundas, la experiencia le pasa de largo. Ustedes se darán cuenta entonces que la docencia no había resultado, como muchos creyeron, que era el oficio más fácil del mundo. Pararse a hablar y después irte a tu casa. Es una profesión muy compleja, es una profesión muy exigente, ¿sí? No es fácil ser docente. Si acaso creemos que nuestra misión no es enseñar, sino lograr aprendizajes. Si creemos que nuestro objetivo es lograr aprendizajes, tenemos que tener en cuenta esto. Y tenemos que diseñar experiencias con mucho cuidado y con pleno conocimiento de nuestro chico. Al mismo tiempo, siendo una profesión exigente, es una de las profesiones más gratificantes del mundo. Yo entrevisté una vez a una colega que es administradora de empresas. Ganaba muy buen sueldo, trabajaba en un banco. Entró en Enseña Perú y estuvo 2 años como profesora rural. Al cabo de esos 2 años, se puso a estudiar educación inicial. Y me dijo, yo me regreso a mi oficina. Ahí ganaba más plata. Pero estar sentada en una oficina todos los días no es lo mismo que estar todos los días delante de los niños. Lo que yo recibo de ellos no me lo dan allá. Y eso no lo cambio por nada. Y miren, cuando hablamos entonces de pensamiento crítico, de habilidades cognitivas de orden superior, ¿de qué estamos hablando? En la cabeza
se despiertan y se movilizan distintos procesos mentales. Observación. Observamos la situación con detenimiento. Empezamos a distinguir características, a establecer conexiones. ¿Sí? Categorización. Nos damos cuenta. Conexiones. Nos damos cuenta que hay rasgos que tienen que ver con otros y hay rasgos que no. Empezamos a establecer semejanzas, diferencias, oposiciones, complementariedades. Abstracción. Eso lo hacemos siempre. Construimos una imagen mental de la situación y en esa imagen mental imaginamos posibilidades. Si yo, esto que tiene que ver con esto, que ya no estamos mirando porque hemos reproducido la imagen de lo que estábamos viendo en la cabeza. Categorización. Empezamos a decir, estas características son de este tipo, estas otras características son de este otro tipo. Y estas dos grupos de características tienen determinados tipos de afinidad o desafinidad. Inferencia. En mérito a todo lo anterior, empezamos a hacer deducciones. Si esto es así y esto es así, por lo tanto, empezamos a sacar conclusiones. Evaluación. Bueno, pero esas conclusiones serán sólidas. Vamos a evaluar para ver si estoy en lo cierto. Distintos procesos mentales se activan y se combinan para lograr ¿qué? Para lograr comprensión. Cuando nosotros trabajamos como plantea el currículum, partiendo de una situación significativa que hay que analizar y discutir para poder planificar una indagación que permita resolverla, la cabeza activa todos estos procesos mentales. Cuando no hacemos eso, cuando lo que queremos es que los chicos al cabo de cada sesión se lleven un contenido a su casa, lo único que estamos activando en su cabeza es la memoria. Y todas estas funciones permanecen apagadas. Claro, cuando solo activamos memoria, podemos avanzar más rápido. Cuando activamos todos estos procesos, los chicos se van a demorar más, porque van a pensar, y pensar toma tiempo. Y entonces el profesor va a decir, no me puedo atrasar. Y eso tiene que ver con esta distinción que se hace en psicología cognitiva entre lo que es aprendizaje superficial y aprendizaje profundo. ¿Por qué se llama aprendizaje superficial? Porque ese aprendizaje se instala en la superficie de la memoria, en la parte de arribita, lo que se le llama la memoria de corto plazo. Todo lo que guardamos en la memoria de corto plazo se olvida en corto plazo. El aprendizaje profundo se llama profundo porque se instala en lo profundo de la memoria. Es decir, en la memoria de largo plazo. Lo que quiere decir que es un aprendizaje que no se olvida. El aprendizaje superficial es producto de la memorización. El aprendizaje profundo es producto de la comprensión. Y la comprensión supone lo que hemos visto hace un instante. Activar la cabeza. Permitir que distintos procesos mentales se activen. Daniel Kahneman fue un psicólogo especializado en una rama de la psicología, que es la psicología del juicio y la toma de decisiones. Daniel Kahneman hizo una investigación que le valió el premio Nobel.
lamentablemente murió en 2024. Hay gente que no debería morirse nunca. Y esa investigación estableció que las personas tenemos dos sistemas para procesar la información. Uno rápido y otro lento. El sistema rápido es el sistema intuitivo. Y dice que las personas usamos normalmente el sistema intuitivo cuando estamos en una situación crítica, de emergencia, ¿no? Se incendia de tanto calor este auditorio, ya, no hay que pensarlo dos veces, hay que salir de acá, por donde se pueda, nos tiramos por la ventana, lo que sea. Un niño que se está a punto de meter el dedo en el enchufe, te tiras encima, no hay tiempo para pensarlo dos veces. El cerebro procesa la situación a la velocidad de la luz. Está pasando esto, tengo que hacer esto. En fracciones de segundo. ¿Sí? Ese es el sistema intuitivo. Ustedes están bajando, no sé, de la mototaxi y ustedes ni bien han puesto o están poniendo un pie en la vereda y el chofer arranca. ¿Qué hacen? ¿Regresan o se lanzan? Lo tienen que decidir en el momento. ¿Sí? Ya. O sea, el cerebro está habilitado para hacer un procesamiento vertiginoso de la información y tomar decisiones instantáneas en situaciones críticas. El otro sistema es el sistema racional. Cuando usamos el sistema racional, el cerebro analiza la situación despacio, toma distancia, la mira desde distintos ángulos, distingue sus características, las empieza a comparar, las empieza a organizar, todo lo que hemos visto hace un instante. Y para hacer todo eso se toma su tiempo, porque procesa cada elemento no al mismo tiempo, sino por separado. Los seres humanos usamos el sistema racional de procesamiento de la información cuando estamos frente a un problema complejo que no se puede, digamos, decidir de una manera rápida. ¿Dónde está el problema? Y este es el mérito de la investigación de Kahneman. Él dice, las personas tenemos la tendencia a procesar la información de manera intuitiva sin distinguir tipos de problemas o situaciones. Se presenta un problema complejo, utilizamos el sistema intuitivo. Es un problema difícil, que tiene muchas puntas, usamos el sistema intuitivo. Y cuando usamos el sistema intuitivo para procesar situaciones, problemas más complejos, nuestro margen de error es gigantesco. Podemos tomar decisiones apresuradas que pueden ser arbitrarias, injustas, profundamente perjudiciales. Él categorizó los errores que suelen cometerse cuando usamos mal el sistema intuitivo. Le llamó sesgos cognitivos, que ustedes pueden buscarlos en Google, son un montón, y ahí te los definen y te los explican. ¿Y qué tiene eso que ver con nosotros? Mucho que ver. Por eso se los cuento. Porque cuando el profesor cree que la velocidad es su principal obligación, correr, avanzar, dar mayor la cobertura posible a las áreas en el menor tiempo posible, cada decisión que toma al momento de planificar y de hacer clases, la usa con el sistema intuitivo. Por eso dice, monitorear prácticas escolares. ¿Para qué monitorea el profesor a sus alumnos? ¿Ya acabaste? ¿Ya acabaste? Por lo tanto, si el chico está aprendiendo, está cometiendo un error, no está cometiendo un error, nada, no termina ya de una vez. Y le pasa a los chicos también. Porque si los chicos necesitan resolver una situación significativa, lo tienen que hacer rápido. Ni siquiera tienen 45 minutos.
Porque los primeros minutos son del profesor, los últimos también. ¿De cuánto tiempo tienen? 20, 25 minutos. Por eso Pedro Ravela, ustedes lo conocen, ¿no? Este uruguayo experto en evaluación formativa, cuando él hizo una investigación sobre cómo evaluamos los profesores a nuestros alumnos en América Latina, dice, hay una tendencia muy clara de los profesores en América Latina, de proponerle a sus alumnos tareas muy simples, muy sencillas. ¿Para qué? Para que acaben rápido, para que se equivoquen menos. Entonces, si queremos nosotros desarrollar competencias, si queremos desarrollar pensamiento crítico, si queremos desarrollar habilidades cognitivas de orden superior, los chicos necesitan procesar los retos que les planteamos de manera racional. Y para eso necesitan tiempo. Un profesor apurado, desesperado por acabar y por avanzar, no va a permitir esto. Héctor Ruiz Martín, busquen sus libros en PDF en Google, neuropsicólogo, en base a evidencias de la investigación neurocientífica. Él ha publicado ya 3 libros sobre el aprendizaje. Cómo se genera el aprendizaje en el cerebro humano. Yo les doy solamente 2 tips muy chiquitos de todo lo que está en sus libros. 1. Las experiencias y las acciones que nos hagan sentido y nos lleven a reflexionar sobre su significado tendrán más posibilidades de ser aprendidas que aquellas que no lo hagan. ¿Qué está diciendo? Si los muchachos viven una experiencia o realizan una actividad que no les hace sentido, que las hacen porque el profesor les ha dicho, simplemente, ¿sí? Y que no les permiten pensar sobre el significado de lo que están haciendo, simplemente la tienen que hacer, las probabilidades de que eso termine el aprendizaje son nulas. Eso requiere estrategias que le permitan a los chicos pensar, conectar ideas. Y eso requiere más tiempo. Y acá viene lo segundo. El pensar pausado. Para resolver problemas, nuestro cerebro es lento. El proceso resulta costoso, pues no nos viene la solución a la mente de forma espontánea. Pensar lleva tiempo. No siempre nos lleva de inmediato a la solución, pero aquello en lo que pensamos más tiempo se recuerda mejor. ¿Ustedes han usado ChatGPT? Ustedes le hacen una pregunta al ChatGPT. Ustedes no han terminado de escribir la pregunta y ya les está dando la respuesta. Nuestra cabeza no funciona así. Nuestra cabeza tiene que procesar la información de manera lenta, evaluar posibilidades, ¿sí? Entonces, les estoy dando argumentos, colegas, para que nosotros podamos hacer un discernimiento si la gestión del tiempo rutinaria y habitual que se hace en el sistema educativo al que pertenecemos va a permitir de verdad que los chicos puedan desarrollar competencias y habilidades cognitivas de orden superior. ¿Saben cuándo se instaló el sistema de comida rápida? McDonald's. ¿Cuándo surgió McDonald's? ¿Alguien se acuerda? Década del 80. Y bueno, McDonald's fue un símbolo. Simbolizó un estilo de vida que empezó a hacerse cada vez más habitual. Comida rápida, vivir rápido. En esa misma década surgió un movimiento contestatario que vino de los países escandinavos. ¿Cómo se llamó ese movimiento? Slow life, en inglés. Es decir, vivir despacio. Cuando uno vive despacio, se da cuenta de más cosas.
Cuando uno vive rápido, se vuelve ciego a muchas cosas importantes. Vi una vez un video de Daniel Goleman. Lo conocemos a Daniel Goleman, ¿no es cierto? En el video, Goleman hablaba de la empatía y nos contaba una experiencia. Presten mucha atención porque es muy significativo. Era un experimento. Reunieron a un grupo de personas jóvenes y les leyeron la parábola del buen samaritano, que ustedes la conocen. Una persona que va caminando a un lugar, ¿no?, con un determinado propósito, se encuentra en un camino distinto y contrario al suyo, tenía necesidades urgentes de atención. Esa persona abandona su camino para ayudar al otro. Trabajaron a fondo la parábola del buen samaritano. ¿Para qué? Para que inmediatamente después, era un centro de convenciones, se dirigiera a un auditorio a dar una conferencia sobre la empatía y basados en la parábola del buen samaritano. Ya había público esperando. Había una hora determinada en que ellos tenían que estar ahí puntualitos para dar la conferencia. Cuando trabajaron a fondo, entonces la parábola y conversaron sobre el significado de la empatía, la importancia de la empatía, esto de dejar tu camino para ponerte en el camino del otro y poderlo ayudar. Listo. En 5 minutos empiezan sus conferencias. Vayan a sus auditorios. Todos salieron corriendo a sus auditorios. Y todos tenían que pasar por unos pasadizos que llevaban a sus aulas. En cada pasadizo había una persona sentada en el suelo, cogiéndose el abdomen en gesto de dolor. Ninguno se detuvo a ayudar a esa persona. Todos fueron corriendo al auditorio para llegar a tiempo a dar su conferencia. ¿Qué conclusión saca Daniel Goleman de eso? Cuando estás pensando en ti, en lo que tú necesitas, en el tiempo que tú necesitas, en lo que tú quieres hacer, el otro desaparece. No existe. Ni siquiera lo ves. Me pasaron un video de filmado por una mamá, niño de 5 años. Estaba entrando a su centro de educación inicial. El niño estaba aferradísimo a las faldas de su mamá. No quería entrar, tenía miedo, era evidente. Al fondo, porque era un aula grande, estaba la profesora. Habían 3 mesas con niños sentados haciendo una actividad y la profesora dando indicaciones. La madre entra. El niño no quiere entrar, entra lentamente. El niño se aferra más. Avanzan unos pasos. El niño empieza a llorar. En eso la profesora levanta la vista, observa la escena y le dice a la mamá: si ese niño va a venir a llorar acá y a interrumpirme la clase, lo saca afuera. Ahí tengo el video, ¿eh? Su sesión, ¿no? Que tiene un tiempo para cumplir con las actividades. Entonces, ¿por qué viene aquí este mocoso a interrumpirme aquí? No, me lo saca afuera. ¿Se dan cuenta? Es que si yo creo que mi trabajo simplemente es cumplir con lo que está en una hoja de papel, los otros desaparecen, pues no existen. Es lo que Goleman llama relaciones instrumentales. El otro, el chico, el niño, es solo un medio para que yo haga mi trabajo. No es la finalidad de mi trabajo. ¿Qué dice la rúbrica 2 de evaluación del desempeño docente sobre pensamiento crítico? A ver,
Ustedes saben cómo se llama. Promueve el razonamiento, la creatividad y o el pensamiento crítico. Ya, ¿qué dice? El docente propone, ya, nivel 1, es el más bajo. Es decir, el profesor que hace esto, olvídate del pensamiento crítico. Ahí no hay pensamiento crítico, pero para nada. Nivel 1. El docente propone actividades o establece interacciones que estimulan únicamente el aprendizaje reproductivo. Es decir, están enfocadas en hacer que los estudiantes aprendan de forma reproductiva o memorística datos o definiciones. Que practiquen ejercicios como problemas tipo o aplicaciones de algoritmos, técnicas o procedimientos rutinarios, o que copien información del libro, la pizarra u otros recursos presentes en el aula. Profesor que hace eso, olvídate del pensamiento crítico, pero no asoma la cabeza, pero ni de broma. Nivel 4, que es el esperable. ¿Sí? ¿Qué dice la rúbrica? El docente promueve de modo efectivo el razonamiento, la creatividad, el pensamiento crítico de los estudiantes durante la sesión en su conjunto, ya sea a través de las actividades que propone, de sus interacciones directas con ellos o las que fomenta entre los chicos. Si hay actividades o interacciones pedagógicas que no promueven esto de manera directa, es porque están preparando otras donde eso va a ocurrir. Y yo vuelvo a insistir en lo mismo, porque ¿quién ha hecho estas rúbricas? El Ministerio de Educación ha hecho estas rúbricas. Ahora sí, ya, gracias. Ok. Y esto que estamos leyendo aquí, colegas, esto que estamos leyendo acá, no se hace rápido. Esto toma tiempo, ¿sí? Esto no se hace en 45 minutos. Ustedes pueden revisar muchos autores que hablan de este tema en el que les vengo insistiendo. Esta división uniforme del periodo de clases obedece más a razones administrativas que pedagógicas. ¿Sí? No hay justificación pedagógica para encapsular las experiencias de aprendizaje en plazos tan cortos. Los profesores de inicial y los de primaria no tienen problemas con eso. Podrían liberarse fácilmente porque el currículo dice, insisto, trabajen con metodologías activas. Y las metodologías activas se trabajan en periodos largos, días, semanas, meses. En secundaria tienen el problema, porque hay un tiempo de clases y el profesor tiene que irse porque tiene que entrar el otro. Pero entre nosotros esto no debería ser un problema. Leí una vez en Chile una investigación sobre el uso del tiempo en las aulas. Y me di con la sorpresa, en realidad, a veces uno no tiene ojos para darse cuenta de lo más obvio, ¿no? Que nosotros nos movemos entre 3 clases de tiempos. Uno es el tiempo asignado, normativamente, ¿no? Y el tiempo invertido. ¿Qué cosa es el tiempo invertido? Tiempo que el profesor decide invertir para que sus alumnos aprendan algo. Como cuando me dicen, aquí todos los proyectos que yo hago, profesor, duran 2 semanas. ¿Así? ¿Por qué solo 2 semanas? ¿Y si hay un proyecto que requiere más tiempo? No, solo 2 semanas. ¿Por qué ha asignado solo un par de semanas para un proyecto? Porque tiene que hacer otras cosas. Es decir, ha asignado el tiempo en función de su conveniencia y de su necesidad. El tercer tipo de tiempo es la última rueda del coche.
que es el tiempo que necesitan los estudiantes para aprender algo. Hay competencias que son más complejas y más exigentes que otras. Hay chicos que necesitan más tiempo para aprender ciertas competencias porque tienen menos. Ok. Bueno, a propósito del cerebro humano, para que no se les acabe, ¿no? Vamos a hacer una cosa, ¿sí? Regresamos en 10 minutos, por favor. Bien, tenemos el espacio de 10 minutos, por favor, para que puedan tomar